A continuación, Raúl Micharez Arcos, responsable de línea de inteligencia del dato de Prosia, nos va a explicar cómo lograr funcionalidad educativa avanzada mediante el uso eficiente de la información. Adelante, Raúl, cuando quieras. Muchas gracias, Merche. Bien, en la charla que tengo prevista para hoy, lo que quiero contaros es cómo, a partir de los datos y haciendo una gestión eficiente de estos, podemos generar funcionalidades avanzadas en el ámbito educativo. Y en concreto, en el proyecto Educamos CLM. Para ello he dividido la presentación en 3 grandes bloques. Un primer bloque, que he denominado contexto, que me gustaría, aunque ya ha avanzado el director general de Administración Digital, que tengamos una visión compartida del alcance de la plataforma de Educamos CLM. Un segundo bloque en el que me gustaría contaros cómo estamos trabajando en la gestión del dato en esta plataforma. Y para finalizar, exponeros algunos casos de uso de esa funcionalidad avanzada que podemos tener disponible. Bien, Educamos CLM es la nueva plataforma de gestión educativa de Castilla-La Mancha y lo consideramos un ecosistema completo. ¿Por qué lo consideramos un ecosistema completo? Porque dispone de infinidad de funcionalidades que podemos agrupar en lo que veis aquí en pantalla. Por un lado, tenemos funcionalidades orientadas a un entorno virtual de aprendizaje, donde se va a habilitar a los docentes, a vosotros, a poder impartir docencia a través de la propia plataforma, publicando contenido educativo, asignando deberes al alumnado, corrigiéndolos, etc. Tenemos un grupo de funcionalidad que hemos denominado gestión educativa, donde vamos a tener capacidad por parte del docente de realizar un seguimiento del alumnado, registrar sus faltas de asistencia, las calificaciones por competencias, etc. El equipo directivo e incluso servicios centrales van a poder llevar lo que es la gestión del centro, la confección de los horarios, la elaboración del plan digital del centro que se ha comentado también esta mañana, etc. Tenemos un grupo también importante de funcionalidad orientada a lo que es la tramitación electrónica. Esta funcionalidad lo que le permite es a la ciudadanía presentar solicitudes, registrar solicitudes a través de la plataforma para los distintos trámites educativos de ámbito no universitario, como puede ser la solicitud de la escolarización de nuestros hijos, la solicitud de ayudas a libros y a comedores, etc. Hay otro gran grupo de funcionalidades orientadas a mejorar la comunicación entre los distintos agentes que conforman la comunidad educativa. Llámense profesores, directores, familias, alumnado, etc. Y finalmente hay un grupo de funcionalidades orientadas a lo que es el entorno colaborativo. Esto tuvo mucho auge durante la pandemia, pero ha llegado para quedarse. Y aquí vamos a poder realizar videoconferencias, planificar reuniones, intercambiar archivos, etc. Como veis, es un ecosistema completo de funcionalidad en torno al ámbito educativo. En esta nueva plataforma, una línea de trabajo que se incluye es la que se ha denominado como apoyo a la toma de decisiones, en donde yo figuro como responsable por parte de Proxia y Elena Martínez es la responsable por parte de la Administración. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los objetivos que persigue esta línea de trabajo? En principio, lo que está intentando trabajar es en crear una estrategia y cultura del dato dentro de la organización, en la Consejería de Educación, ¿vale? Para ello, lo que se está incorporando, se está incluyendo una serie de herramientas habilitantes que nos van a permitir, por un lado, lo que se denomina analítica descriptiva y, por otro lado, lo que se denomina analítica avanzada. En un lenguaje coloquial, para que nosotros entendamos, la analítica descriptiva se podría decir que se centra en el presente y en el pasado. Es decir, recopila y agrega información histórica y actual para presentarla de una forma fácil y así convertirla en información. Por otro lado, la analítica avanzada se centra quizás más en el futuro y en detectar patrones de comportamiento ocultos en los datos. Aquí es en donde entra en juego lo que es el concepto de inteligencia artificial, aprendizaje automático, y en donde se aplican técnicas predictivas, de detección de anomalías, de sistemas de recomendación, procesamiento del lenguaje natural, etc. En la línea de apoyo a la toma de decisiones estamos trabajando, en primer lugar, en tener los datos en un almacén único y centralizado. Y estamos llevando a cabo labores de integración y de consolidación que nos van a permitir esas capacidades analíticas que comentaba anteriormente.
Una de las características que cuenta la plataforma Educamos CLM es que no empezamos de cero en cuanto a datos se refiere, sino tenemos un conjunto muy amplio de datos históricos en la plataforma. Para que hagáis una idea un poco del volumen de datos que manejamos, he sacado algunas cifras. En la plataforma contamos con más de 222 millones de notificaciones. Se han enviado más de 209 millones entre docentes, directores, alumnado, etc. Se han registrado cerca de 160 millones de faltas de asistencia, bien sean de día completo o de tramo. Tenemos información de más de 148 millones de calificaciones que nos van a permitir realizar un análisis del rendimiento académico de nuestro alumnado, etcétera, etcétera. Y además, estos datos cada día aumentan por el mero hecho del uso de la plataforma. Bien, una vez que hemos visto el contexto de Educamos CLM y cómo estamos trabajando con los datos, me gustaría enseñaros algunos ejemplos o casos de uso de aplicación de estas técnicas de analítica avanzada. El primero de ellos se centra en el plan digital del centro, que en las ponencias iniciales ya habéis visto que tiene gran importancia. El director del INTEF, de hecho, ha estado participando en una de las ponencias. Aquí veis lo que es la descripción que realiza o cómo define INTEF el plan digital del centro. Y en el caso concreto, en Castilla-La Mancha, cómo ha quedado regulado y la orden con la que se regula. Uno de los, sin ánimo de entrar en detalle a describir el alcance del plan digital del centro, uno de los aspectos que contempla es conocer los niveles de competencias digitales que tenéis vosotros, los docentes. Para ello, dentro de Educamos CLM, una de las cosas que se ha creado es un cuestionario digital docente, que conoceréis porque lo habéis cumplimentado la inmensa mayoría de vosotros, que actúa como un autodiagnóstico. Gracias a ese cuestionario tenemos una visión inicial de los niveles de competencia digital del cuerpo docente de Castilla-La Mancha. Aquí es en donde podemos aplicar uno de los primeros casos de uso, aplicando analítica descriptiva. Es decir, la plataforma Educamos CLM es una plataforma digital que utilizáis de forma diaria y en donde se están registrando información. A partir de esos datos podemos calcular indicadores que nos digan el nivel de competencia digital que tenéis cada uno de vosotros. Estos indicadores presentan una serie de ventajas o mejoras con respecto a ese cuestionario de autoevaluación. La primera de ellas es que se generan de forma automática. Vosotros, por el mero hecho de estar utilizando la plataforma, de registrar las faltas, de impartir docencia, ya se está generando esos datos. Además, como se utiliza de forma diaria, esos datos se pueden calcular durante todo el curso académico y poder tener un evolutivo de esos valores de esos indicadores. Los indicadores, además, gracias a ese evolutivo vamos a poder observar tendencias. Podemos ver si vamos mejorando o empeorando en determinadas áreas. Y finalmente se tratan de datos objetivos, es decir, son datos medibles y cuantificables. El segundo caso de uso se centra en un sistema de recomendación. Seguro que muchos de vosotros utilizáis Netflix o habéis comprado en Amazon. Estas plataformas nos recomiendan bien películas o bien que compremos determinados artículos basándose en el gusto o en las compras realizadas por usuarios similares a nosotros. Eso se realiza mediante lo que se denominan filtros colaborativos. Y gracias a esos filtros colaborativos podremos generar lo que también se entiende como inteligencia colectiva. Bien, siguiendo con el ejemplo del plan digital del centro, una vez que ya tenemos esa visión del nivel de competencias de los docentes en distintas áreas, el siguiente paso es elaborar un plan de acción, en donde se definen qué tareas podemos abordar para mejorar esos niveles de competencia. Aquí es en donde podemos aplicar esas técnicas de sistema de recomendación, de forma que se les recomiende de forma personalizada a cada uno de vosotros, a los docentes, qué actividades o qué tareas se adecúan más a vosotros para mejorar esos niveles de competencia. El tercer caso de uso que quiero mostraros está en el ámbito de la secretaría virtual. Como comentábamos al principio, dentro de la plataforma podemos hacer tramitación electrónica y la ciudadanía puede presentar y registrar solicitudes en distintos trámites. Estos trámites normalmente están regulados por órdenes de convocatoria y estas órdenes de convocatoria están redactadas con un lenguaje administrativo. Este lenguaje puede suponer una deficiencia, puede suponer una barrera para parte de la ciudadanía que impide que utilice esos servicios. Aquí podemos incorporar lo que se denomina un asistente virtual
conversacional basado en inteligencia artificial. Es decir, que el ciudadano pueda preguntarle a ese asistente en un lenguaje coloquial y que el asistente le responda en un lenguaje entendible. Y no solo eso, sino que le ayude y le guíe en el proceso de registro de la información en la Secretaría Virtual. Para ello, lo que se daría uso son de lo que se denominan grandes modelos de lenguaje, LLM por sus siglas en inglés, que seguro que muchos habéis oído hablar de ellos y que mi compañero luego entrará en más detalle, que son como ChatGPT, si queremos irnos por el mundo de OpenAI, o BART, que ha liberado recientemente también Google, o si queremos ir en el mundo software libre, también tenemos OpenAssistant. Estos grandes modelos de lenguaje, una de las ventajas que presentan es que los podemos personalizar para nuestras necesidades. Es decir, podemos reentrenarlos con nuestros datos para tener funcionalidad específica para nosotros. En el caso de la Secretaría Virtual sería reentrenar esos modelos con cuanta información tengamos de los trámites, los plazos, las descripciones, los requisitos, qué documentación es necesaria para presentar determinados trámites, y así tendríamos un asistente personalizado en el ámbito de la Secretaría Virtual de Educamos CLM. Como veis, con los datos podemos generar mucha información y podemos generar mucha funcionalidad de valor dentro del ecosistema de educación. Hay que recordar que los datos es un recurso que no se gasta con su uso y el mismo dato además lo podemos utilizar para múltiples funcionalidades. Y tenemos que concienciarnos cada vez más que los datos es un activo de gran valor en educación. Si queréis ampliar más información sobre esta funcionalidad o sobre la propia plataforma Educamos CLM, os recomiendo una serie de actividades que tenemos previstas hoy en el Congreso, como es la mesa redonda esta tarde en el auditorio, Educar con Educamos CLM. Hay distintos talleres en donde podéis ver en primicia determinadas funcionalidades que se están incorporando a la plataforma, que se celebrará en la Sala Miradero. Y además contamos con un stand en donde podéis inclusive interactuar con la plataforma y que estarán nuestros compañeros encantados de atenderos. Y para finalizar, la inteligencia artificial a muchas personas nos parece ciencia ficción o nos parece magia, y he traído a colación una frase de Arthur C. Clarke que decía: la magia es solo ciencia que no entendemos aún. Muchas gracias.